Entonces, primero vamos a ¿ven algo ahí? Sí, doctor. Doctor. Esto era la clase inaugural del año 2019. O sea, la última clase que se ha hecho de manera normal. Y siempre empezábamos con esto. Fíjense, estos son los resultados del año 2012. Esto lo hemos seguido desde el 2005, 6, donde la Católica estaba en el puesto sexto, quinto una vez. Y en el 2012 ya empieza algo que es real y que depende de ustedes. Puesto 12. Y yo les aseguro que si ustedes miran, por ejemplo, ¿dónde está la Universidad Pedro Ruiz Callo? Que está en cuarto lugar en esto. ¿O dónde es el local de la Universidad Nacional de Piura? Que está en segundo lugar. Miren, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en octavo lugar. La San Agustín, sexto lugar, y la Católica en 12 lugar. Después de esto tenemos del año 2014 también examen ENAM. La Católica, 18 lugar. Y fíjense el puesto 16. La Universidad de Puno nos ganó. Lambayeque, toditos. Entonces, estar en el puesto 18 de 25 universidades es una responsabilidad mixta, pero que creo que a través del tiempo la responsabilidad es mayor del alumno porque tiene toda la información actualizada, donde quiere, cuando quiere, para poder mejorar su nivel educativo, independientemente del profesor. En otros tiempos teníamos que grabar la clase, transcribir la clase. No existe ahí una bibliografía, no había estas clases en que el profesor les daba la clase a ustedes. Costaba hacer mucho más nuestra formación como médicos y ustedes lo tienen todo en su celular, todo en su computadora. Y llegar al puesto 18 no es nada bueno, ni alentador. Ese fue, creo, del año 2019, el último, puesto 17. Entonces, esto es lo que refleja y esto es lo que ustedes tienen que cambiar. Los docentes hacemos lo que se puede y ustedes tienen que hacer el resto. Y en los nuevos esquemas de educación, el docente solo orienta y el resto deben hacerlo ustedes, deben de estudiar y preguntar. Porque, fíjense, puesto 17 ahora, hasta ese año. Estos dos últimos años ya ni los hemos considerado porque son años totalmente diferentes. Pero, doctores, ante eso estamos. De ustedes depende mejorar esto porque el beneficiado directo de esto son ustedes. Son sus pacientes. La Universidad de Cajamarca en quinto lugar. Y un factor común. La San Agustín nunca ha pasado del puesto 9, este es su peor año. Siempre ha estado sexto, séptimo, octavo, sexto, séptimo. Nosotros nos hemos ido hasta el 18 puesto. Entonces, estas son las competencias que van a apoyar el perfil de egreso de la carrera. Básicamente es lo que está escrito en sus sílabos, que se ha entregado ya para que sean ustedes, lo lean con calma y que básicamente pues es planificar, ejecutar un plan de trabajo para definir un diagnóstico, basándose en los diagnósticos presuntivos.
Primera fase es la que vamos a comenzar ahora, donde están las alteraciones de conciencia, y hoy día hacemos eso más los síndromes corticales y lobares, epilepsias, cefaleas. La segunda fase, mielopatías, traumatismo encefalocraneano, neoplasias, enfermedades desminimizantes y miopatías. Y la tercera fase, la enfermedad cerebrovascular, las infecciones del sistema nervioso central, neuropatías periféricas, los trastornos del movimiento y los trastornos del sueño. Estos son todos los temas que se va a hacer en este semestre. Así es que, doctores, esta es la bibliografía básica que pueden ustedes consultar, pero como ahora hay todo en internet, todo está bien. Es más, por lo menos para probar cómo va el aprovechamiento de ustedes, de las facilidades que se les va a dar, por lo menos todas las clases que en este primer bloque vamos a hacer, le voy a entregar el resumen a la delegada de su grupo para que se los transmita a ustedes, para que tengan una fuente resumida de dónde pueden estudiar. El examen va a ser como se ha estado haciendo ahora, vía Blackboard. No hay rezagados. El rezagado, si es que existe, antes era porque habían viajado o por cualquier motivo, ahora todos lo dan en su casa y pueden darlo donde estén. Si por alguna causa hay un rezagado, el rezagado se da después del tercer examen. Todo reclamo tiene que ser sustentado. Reclamo del examen tiene que ser sustentado con bibliografía acerca de la pregunta, y el examen se va a tomar de la clase teórica, de lo que se ha dicho en la clase teórica, o en el caso de que existiera un resumen escrito, de ese resumen que se les va a entregar. Así es que creo que con estas cosas claras vamos a iniciar el dictado del curso. ¿Leen algo, doctores? Sí, doctor. ¿Conciencia? Sí, doctor. Muy bien. Dicen que todos sabemos qué es la conciencia hasta que intentamos definirlas. Y como pueden ver acá, de las muchas definiciones sobre conciencia, hay 4 que se les he seleccionado para que más o menos entendamos la diversidad de formas, todos neurólogos, de entender el concepto de la conciencia. Los psicólogos tienen una forma diferente de ver la conciencia y tienen diversas formas de definir también la conciencia. Entonces, por ejemplo, Bloom y Posner son autoridades mundiales sobre lo que es el coma y obviamente la conciencia. Y ellos en sus primeras ediciones decían que la conciencia es darse cuenta de uno mismo y el ambiente que lo rodea. Luego decían que es estar consciente de uno mismo y de su medio ambiente. Y su último concepto es pleno conocimiento de uno mismo y sus relaciones con el entorno. Entonces había a veces circunstancias como las que resultaba, pues eso de que la conciencia es estar consciente de uno mismo. No decía, pues no hay ninguna gracia en que la conciencia es estar consciente. Sin embargo, era bastante entendible y claro el concepto. Ortiz es era un neurólogo y neuropsicólogo peruano, donde él ya hace una definición donde la conciencia es todo el conjunto de la información social
codificada en la forma de información psíquica consciente en el neocórtex cerebral de las personas. Entonces, este concepto, por ejemplo, no se parece en nada a los de Posner, pero quieren decir básicamente lo mismo desde puntos de vista diferentes. Bradley dice que la conciencia es la situación de conocimiento de uno mismo y de lo que le rodea, parecido a Posner. Y este Bustamante es un concepto de conciencia que lo hemos puesto en primer lugar porque creo que les puede ser útil, porque para él la conciencia es un estado funcional activo dependiente del sistema nervioso central. O sea, si ustedes encuentran una alteración de la conciencia, lo primero que deben pensar es que ya hay una alteración del sistema nervioso central. Entonces, este estado funcional activo, que depende del sistema nervioso central, nos mantiene alertas y nos permite advertir el ambiente que le rodea. Y acá este concepto es importante y nos permite reaccionar adecuadamente mediante actos intelectivos, volitivos, emotivos o instintivos. Entonces, en la práctica del médico general, creo que este es el concepto que más utilidad les va a dar, porque no solamente les dice que es un estado activo que depende del sistema nervioso, que permite advertir hacia adentro y hacia afuera y reaccionar adecuadamente. Todo eso es un estado de conciencia. En todo caso, les sugiero, memoricen esto, manejen este, sin tener, digamos, olvidado que existen otros conceptos de los múltiples, de los cientos de conceptos de conciencia que existen. Entonces, para recordar, la conciencia o el estar consciente, acá tienen ustedes la formación reticular, la sustancia reticular activadora ascendente, donde si quieren vamos a comenzar cómo es el fenómeno de esta sustancia reticular activadora ascendente. Cuando uno despierta, esta actividad se va hacia toda la corteza cerebral. Al irse a activar la corteza cerebral, uno va a empezar a tener una función, si quieren, auditiva, olfativa, visual, todas las funciones del área motoras, premotoras, sensitivas, gustativas, visuales, y esta actividad cortical va a regresar nuevamente a la sustancia reticular activadora ascendente y se va a crear un feedback que va a mantener a ustedes despiertos, conscientes, todo el día, hasta que también por fenómenos que son realizados diariamente y mediados por neurotransmisores, esta sustancia reticular activadora ascendente va a dejar de funcionar y vamos a entrar en un estado de sueño. Y al día siguiente, algunas veces, como ustedes muchas veces se han dado cuenta, 2 minutos o 1 minuto antes de que suene el despertador, ustedes ya despertaron. Y al despertar son conscientes de dónde estás, qué van a hacer y todo lo que tienen planificado para el día, etcétera, etcétera. En resumen, esta actividad del sistema reticular activador ascendente, cuando se proyecta a la corteza, va a ser el responsable de que todos nuestros actos intelectivos y volitivos se realicen de manera correcta. Y la proyección de esta sustancia reticular activadora ascendente sobre el tálamo y el hipotálamo son los que van a hacer que nuestras funciones viscerales, endocrinas, emotivas, instintivas y afectivas también sean adecuadas. Entonces, cuando todo este proceso se altera, vamos a tener las alteraciones de la conciencia. Y las alteraciones de la conciencia son clasificadas de 2 tipos. La primera es el nivel de conciencia o el fenómeno de despertar, cuya alteración máxima de este nivel de conciencia o alteración del despertar es el estado de coma. Y el segundo grupo viene a ser el contenido de la conciencia, cuya alteración máxima es
lo que se llaman las demencias. Entonces, el nivel de conciencia o el fenómeno de despertar va a ser aquellas alteraciones que nos van a llevar desde un estado de alerta hasta el coma, que es la alteración máxima. Entonces acá les pongo 5 autores donde ellos definen desde un estado de alerta hasta el coma, pero pasando, en este caso, por ejemplo, confusión, letargo, delirio, estupor. Y en esta parte media ustedes pueden observar que existe una diferencia en cuanto a las escalas que usan estos textos. Por ejemplo, para Bruce no existe en su secuencia un estado de confusión. Y para Hankey, la confusión y el delirio están debajo de un estado de obnubilación y de letargo. Y letargo acá vendría a ser la segunda alteración, y acá viene a ser la confusión, perdón, la primera alteración después de la alerta, y acá vendría a ser la tercera alteración. Entonces, esto genera un problema en cuanto al concepto de cada una de estas cosas. Y como ya en semiología, cuando hemos tocado este tema, se les ha dicho, no usen términos médicos en la descripción o en la historia clínica de un paciente. O sea, no le pongan confusión, no le pongan paciente delirio, no le pongan paciente en estado de letargo. ¿Por qué? Porque los conceptos son diferentes en un autor o en otro autor. O puede ser que uno de ustedes no haya leído a Plum y Posner, pero sí ha leído a Adams. Entonces, si han leído a Posner, no entienden que es embotamiento porque en el Adams no figura eso. Entonces, el estado de conciencia, cuando la describan, es eso, doctores, la descripción de cómo está el paciente. Factores comunes, todos los estados que preceden al estado de coma es el estupor. Entonces, el problema está en estos 3 niveles, si ustedes quieren considerarlo así. Entonces, ¿qué vendría a ser la somnolencia? Es una disminución del estado de alerta. Le sigue la obnubilación, que es un compromiso del despertar y la atención. La confusión se le describe como el estado en cual en el paciente se encuentra desorientación, está irritable, tiene somnolencia, apatía, está hipoactivo y tiene mucho sueño. Ese es un paciente confuso. El delirio ya es un paciente que tiene excitación emocional, hay hiperactividad, no duerme, hay una percepción errónea de los estímulos sensoriales, presenta alucinaciones o sensación de miedo. En la escala, esta confusión y el delirio estarían al mismo nivel, pese a que son, como han podido ver, acá hay tendencia al sueño, acá hay insomnio. Este es un paciente hipoactivo, acá está hiperactivo. Entonces, en el nivel de compromiso, si quieren, del estado de la conciencia, se describe a la confusión y al delirio en el mismo nivel, pero son cosas que tienen una importante diferencia. Y el estado precoma, si quieren, es el estado de estupor. Acá es un paciente que está dormido y solo despierta estímulos vigorosos y repetidos, pero al cesar el estímulo, el paciente se vuelve a quedar como dormido. Entonces, si no existe un estímulo vigoroso, que puede ser un estímulo doloroso, por ejemplo, el paciente no va a despertar solito, no va a despertar a estímulos sencillos. Tiene que ser sostenido. Cesa el estímulo y el paciente vuelve a quedar dormido. Entonces, esta vendría a ser los conceptos básicos de cada uno de estos estados hasta llegar al estupor, que es el estado que va a preceder al estado de coma. ¿Y qué es el estado de coma? Es un paciente que está con los ojos cerrados, no los abre ante las órdenes o frente a un estímulo nociceptivo, aunque puede reaccionar
por ejemplo al dolor, con movimientos de defensa. También es un paciente que parece estar dormido, pero es incapaz de percibir o responder a estímulos externos o a sus necesidades internas. Y recuerden que el estado de coma no es una enfermedad, es la manifestación final, extrema, de muchos orígenes, pero que van a representar compromiso cerebral o daño cerebral. ¿Quiénes son causantes de un estado de coma? Entonces, en la etiología, vamos a ver la cantidad de etiologías que pueden llevar al paciente al estado de coma. Por ejemplo, un proceso expansivo. Acá tienen una tumoración que incluso ya está llegando a tomar la parte contralateral. Este es un proceso expansivo, una tumoración supratentorial, o sea, encima del tentorio, hemisférica si quieren. Y esta es una lesión infratentorial, tienen un tumor en el cerebelo que ya desplazó línea media, recuerden que acá está el tronco, y el tronco empieza o está toda la sustancia reticular activadora ascendente. Dos manifestaciones que son tumores en dos localizaciones diferentes van a traer o pueden ser responsables de un estado de coma. Los ataques cerebrovasculares tienen un trombo. Este trombo va aumentando de volumen, ocluye la arteria y toda la zona que corresponde a la irrigación de esta arteria, que este trombo ha interrumpido el flujo sanguíneo, se va a infartar. Entonces es un ataque cerebrovascular de tipo isquémico, de origen trombótico. El embólico, ese hombre lo va a venir de algún sitio, tapa las arterias o la arteria y genera otro infarto. O la ruptura de la arteria que va a generar una hemorragia intracerebral, y acá tienen las dos formas básicas, la isquemia y la hemorragia de los ataques cerebrovasculares, y que esto puede llevar a un estado de coma. Cuando digo puede, no es que todos los ACVs van a llevar al estado de coma. ¿Puede ser origen un ataque cerebrovascular de un estado de coma? Sí. ¿De una alteración del estado de la conciencia? Obviamente. La hemorragia epidural o subdural. Ustedes recuerden, en el lado izquierdo ven un cerebro de una persona joven. Imagínense, ese cerebro está pegadito a lo que es el cráneo con su dura madre. Y en el lado izquierdo, o derecho como quieran, en azul si quieren, pueden observar algo que acá está en negro, y ese es el líquido cefalorraquídeo. ¿A dónde vamos? A que en las personas jóvenes, nuestro cerebro, mejor dicho, el de ustedes, porque el mío ya estaría en este lado, el de ustedes, su cerebro anda pegadito, jóvenes, al cráneo. El espacio entre su dura madre y el cerebro es virtual. Entonces, cuando existe un traumatismo que representa una fractura, va a dañarse, en este caso del ejemplo, la ruptura de la arteria meningia media, y esto inmediatamente va a formar un hematoma epidural o una hemorragia epidural. Esta es rápida, y si no se toman medidas inmediatas, como es la cirugía, o como en algunos casos se ha reportado que gente que conocía algo de esto, por ejemplo en estos programas de supervivencia o accidentes que se ha tenido en sitios donde la gente va a perderse una semana a caminar, con un sacacorchos han roto la dura y han evitado que el paciente muera. Han drenado en el campo esto. Y bueno, luego el paciente, la mayor parte ha presentado procesos obviamente infecciosos en esta zona, pero no han fallecido. Entonces, este hematoma epidural, cuando es rápido, va a llevar al compromiso de conciencia. ¿Puede llevar al estado de coma? Sí.
Pero en la hemorragia subdural ya es un paciente que tiene este espacio que ustedes, jóvenes, tienen virtual, en las personas de edad ya es un espacio real, porque este cerebro se ha atrofiado. Al atrofiarse el cerebro y uno tiene un compromiso como por ejemplo la frenada en un auto, un golpe suave, una caída sentado, el cerebro tiene dónde jugar, dónde moverse. Al tener dónde moverse porque existe un espacio, la vena se rompe. Al romperse empieza a generar un hematoma subdural, debajo de la dura. Diferente, el epidural, fuera de la dura. Este hematoma subdural va a ir coleccionándose, pero no tan rápidamente como el hematoma epidural. Este es arterial, este es venoso. Y este subdural va a traer manifestaciones que pueden verse inclusive 2 hasta 3 semanas después del evento. Y este subdural algunas veces trae compromiso bilateral, así como se rompió este lado, también se rompe del otro lado y el paciente trae manifestaciones bilaterales y uno empieza a pensar en otro tipo de problemas como pueden ser trastornos metabólicos, etc. Entonces, estos subdurales pueden ser bilaterales, pueden demorar en traer a la clínica. Este es de jóvenes, este es de viejos. Ambos hematomas, el epi o el subdural, pueden traer un estado de coma. Los tumores, que pueden ser primarios o que pueden ser secundarios, acá tienen un absceso, otro, y este sí está desplazando toda la línea media. Miren dónde está este ventrículo. Y este ventrículo prácticamente está colapsando. Entonces genera semejante cantidad de edema y el paciente puede llegar a un compromiso de conciencia y al estado de coma. La hemorragia subaracnoidea, que no es más que la ruptura de un aneurisma en el espacio subaracnoideo, va a generar inmediatamente cefalea aguda, náuseas, vómitos y un síndrome de hipertensión endocraniana. Este síndrome de hipertensión endocraniana, cuando progresa, ¿puede llevar a un estado de conciencia? Sí. Un aneurisma gigante que se ha roto y que ha llevado a la presencia de sangre en toda la zona, en todo el cerebro. No ha tomado aún ventrículos, o sea, este paciente puede tener un pronóstico favorable si es que se hace lo correcto con este aneurisma y si se hacen las medidas correctas. O a veces, inclusive haciendo las medidas correctas, el paciente fallece por la complicación de este cuadro, que es la mitad de los pacientes con ruptura de aneurisma van a morir. Y de la mitad sobreviviente, la mitad de ella se va a morir en los siguientes 15 días si es que no se hace lo correcto. Otras causas del estado de coma. Disfunciones cerebrales difusas o multifocales. Las meningoencefalitis, las encefalopatías que pueden ser hepáticas, urémicas, hipertensivas, carenciales. Trastornos iónicos y del equilibrio ácido básico, las encefalopatías respiratorias, trastornos endocrinos como por ejemplo una descompensación diurética. ¿Todos estos pueden llevar al estado de coma? Sí. Intoxicaciones exógenas, un estado epiléptico o estado posictal, los infartos múltiples, los colapsos cardiocirculatorios, la hipotermia o la hipertermia o etiologías mixtas o a veces no especificadas, ¿pueden llevar al estado de coma? Sí. Por eso recuerden, el estado de coma es el estado, no es una enfermedad, sino es el estado que puede ser presentado por distintas etiologías, pero que representan un compromiso del sistema nervioso central en su máxima expresión en cuanto al fenómeno del nivel de conciencia o el fenómeno del despertar. Entonces, si seguimos la secuencia que hemos hecho al inicio, el del estado de alerta,
somnolencia, obnubilación, confusión y delirio en el mismo nivel, con características diferentes. Se llega al estupor y al coma. La mayor parte de pacientes que llegan al estado de coma van a ir hacia una evolución favorable. Pero los que no van a un estado favorable van a llegar a lo que se llama el estado vegetativo, el estado de mínima conciencia y el estado vegetativo persistente. Estos están incrementándose a través o a medida de que las acciones médicas se van tomando. Es decir, por ejemplo, ¿cuántos pacientes son tributarios ahora, mejor dicho, fuera del COVID, a una atención por un servicio de una unidad de cuidados intensivos, por un servicio de shock trauma en las emergencias, donde la atención médica es lo más rápido que se pueda tener, versus a un paciente que no tiene estas atenciones? Los que no tienen estas atenciones probablemente van a fallecer, pero la participación del médico con las UCIs, con las unidades de shock trauma, salvan la vida del paciente, pero lamentablemente algunas veces no se puede recuperar la actividad cerebral y estos estados vegetativos o el persistente o el de mínima conciencia hacen que sea el número cada vez mayor porque se ofrece este tipo de atención al paciente en el propósito de salvar la vida del paciente. Entonces, el estado vegetativo. El estado vegetativo se define por los siguientes criterios. Primero, que no existe una evidencia real en la evaluación del paciente que él es consciente de uno mismo o de su medio ambiente. No hay evidencia de una interacción con otras personas. No se evidencia respuestas voluntarias, reproducibles o sostenibles ante un estímulo externo. Y no hay evidencia de comprensión o expresión del lenguaje. Estos pacientes con estado vegetativo cumplen sus fases de ciclo sueño-vigilia. Entonces ustedes pueden ver al paciente que llega a la hora de dormir y duermen. Y en la mañanita despiertan como todos despertamos. Es más, después del almuerzo algunos suelen hacer su siesta. O sea, cumplen esas fases de sueño y vigilia. Las funciones autonómicas de estos pacientes en estado vegetativo están preservadas. Por lo tanto, esto les permite una supervivencia con cuidados médicos y de enfermería. Pero existe una incontinencia fecal y urinaria. Los reflejos de los pares craneales se encuentran conservados, pero en forma variable. Entonces, en resumen, son pacientes que duermen y despiertan, pero que no se conectan en nada con su medio ambiente. Todo el día están con los ojos abiertos, parecieran que nos entendieran, pero nada que pueda relacionarnos con ellos, o ellos con nosotros es evidente. Entonces, con un cuidado médico y de enfermería, estos pacientes pueden tener una sobrevida, diré pues respetable, de algunos meses, algunos años, que lo cual es raro, porque la mayor parte de estos pacientes, como no se mueven y en nuestro medio pues no hay el suficiente ingreso económico para tener un médico o una enfermera por lo menos todo el tiempo a su lado, estos pacientes no son movilizados, hacen escaras, hacen procesos neumónicos y son estas cosas, las septicemias, de origen en escara o de piel, o los procesos respiratorios, la neumonía, por inmovilidad del paciente, las que van a poner en compromiso su vida y generalmente son la razón de muerte de estos pacientes en estado vegetativo. Ahora, cuando este estado vegetativo mejora, diré algo. Se considera un estado vegetativo cuando el origen es traumático, pero después de 12 meses, o sea, un año, el paciente debe estar en estas condiciones para decirle que tiene un estado vegetativo cuando el origen es traumático.
Cuando no es traumático, ya después del tercer mes se puede definir que el paciente está en un estado vegetativo persistente, en un estado vegetativo. El estado de mínima conciencia tiene los siguientes criterios. El paciente obedece órdenes simples. Puede generar una respuesta afirmativa o negativa, tanto verbalmente o gestualmente. Se puede entender algo de lo que dice. Se evidencian actos con propósito en relación a un estímulo del ambiente, como por ejemplo risa o llanto, pero apropiado, frente a un estímulo auditivo o visual, pero que tenga significado emocional. Puede vocalizar o gesticular en respuesta directa a preguntas realizadas. Puede alcanzar objetos en que se demuestra relación entre la posición del objeto y la dirección del movimiento. Puede tocar o puede tomar objetos. Y puede haber un seguimiento o fijación de la mirada en respuesta directa al movimiento del objeto. Entonces, a esto se llama un estado de mínima conciencia. Ahora, habíamos visto, ¿dónde estamos? El paciente, cuando cumple más de ese tiempo del que hemos dicho para el estado vegetativo y no hay una mejoría, ya pasa a lo que se llama el estado vegetativo persistente. El futuro de esto generalmente es la muerte con un estado variable de tiempo. El último famoso que ha muerto en este estado es el cantante de Soda Stereo. Ahora, el contenido de la conciencia. El anterior era el nivel de conciencia o el estado del fenómeno del despertar. La otra alteración de lo que es la conciencia es el contenido de la conciencia, cuya alteración máxima viene a ser lo que se llama demencia. Y la demencia es la reducción de las funciones cerebrales superiores. Esta es una disfunción cerebral difusa, multisistémica o multifocal. Es una enfermedad crónica cerebral o sistémica. Y como síndrome puede presentarse a cualquier edad, puede ser causado por distintas enfermedades crónicas, puede ser progresiva o regresiva, puede ser irreversible o reversible, puede ser con etiología conocida o desconocida, puede ser curable o puede ser incurable. Entonces, no relacionen el término demencia con lo que es Alzheimer. Alzheimer es una forma de demencias. Entonces, no vamos a seguir más con lo que es este tema porque tenemos una clase solo de demencias. ¿Ven algo ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, entonces vamos a seguir ya con las funciones de lo que es la corteza cerebral. Esta es la descripción que hace Broca en la Sociedad Francesa del paciente que empezó a representar el distinto progreso de la comprensión de lo que son las funciones, la corteza cerebral. Si ustedes leen ahí, léanlo con calma, les doy 30 segundos.
¿Sigo? Entonces, ese es el resumen que hace Broca al paciente TAN. Y una vez que este paciente fallece, él es el que hace la autopsia de este paciente. Y si ahí tienen un cerebro normal, este era el cerebro del paciente TAN. Entonces, el doctor Broca encuentra que a este nivel había el inicio de una tumoración cerebral y por lo tanto él considera que esta es el área del lenguaje, una de las áreas que hasta el día de hoy lleva su nombre, el área de Broca. Entonces, a raíz de esto, aparecen las teorías de localización, es decir, áreas limitadas son responsables de lo que es una función cerebral. Entonces, todo el mundo se dedica a buscar áreas definidas, así como Broca dijo, esa es la del lenguaje. Otros empiezan a buscar las áreas visuales, las auditivas, las sensitivas, las motoras, las gustativas, hasta... ¿Aló? Sí se le escucha, doctor, pero ya no Pero, sabe le pasa. ¿y qué ha pasado? Miren, ustedes tienen ahí, les voy a dar las copias. Alguien ha puesto se está grabando y ahí es donde todo ha salido. No graben, por favor. ¿Ven ahora algo? No, doctor. No, todavía no. Ahora, Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿qué ven? Corteza cerebral. La diapositiva de corteza cerebral. Entonces les decía que aparecen pues todo el interés acerca de buscar las áreas limitadas que tengan relación con una función específica. Entonces, todas estas teorías de localización van después siendo sustituidas por las globalistas, donde se considera pues como una unidad al cerebro integral e indisoluble de la actividad psíquica que aparece como función del cerebro, pero actuando como un todo. Nada de nuestras funciones son independientes de otras cosas. Entonces, existen muchas teorías sobre qué es el sistema funcional de la corteza superior o de la corteza cerebral, donde se consideran entonces las funciones cerebrales superiores son la interacción de estructuras altamente diferenciadas, pero cada una de las cuales hace un aporte específico propio a un todo dinámico. ¿Y qué es lo primero que lleva a este pensamiento? Es lo que se llamaba la teoría de la doble disociación. Acá ustedes tienen tres funciones cerebrales diferentes: orientación derecha-izquierda, habilidad para el cálculo aritmético y comprensión de estructuras gramaticales complejas. Estas tres funciones tienen una localización. O sea, esta parte del cerebro es responsable de tres funciones. Por lo tanto, no existe una zona específica para una función, sino que hay zonas que tienen obviamente mayor especialización para una determinada función. Y a eso es lo que consideramos por las zonas motoras, las zonas visuales, etc. Entonces, estas las teorías que se han expuesto
actualmente y que tienen vigencia es, por ejemplo, esta, la que les voy a exponer, que es la teoría de Luria. Luria fue un neurólogo ruso que tuvo la mayor cantidad de cerebros después de la Segunda Guerra Mundial, vivos obviamente, en las que se le permitió trabajar, y él establece 3 sistemas funcionales de la corteza cerebral. El primer sistema funcional es aquel que va a regular el tono o el estado de alerta. Y eso hemos visto en conciencia. ¿Tiene relación con quién? Con la sustancia reticular activadora ascendente. La localización de esta sustancia reticular está en el bulbo, puente, mesencéfalo y en la parte baja del tálamo. Toda esta actividad de la sustancia reticular activadora ascendente, como hemos visto, va hacia la corteza cerebral, la activa la corteza y la corteza retroalimenta a la sustancia reticular y se genera un feedback, y eso les permite a muchos de ustedes estar atentos a la clase y a otros que ya se han ido a dormir. Entonces, este sistema funcional es el primero. El segundo sistema funcional es el que obtiene, procesa y almacena la información occipital, la corteza, todos los estímulos visuales. Obtiene, procesa y almacena los estímulos auditivos, la corteza temporal. Y la corteza parietal, los estímulos sensoriales. Y el tercer sistema funcional es aquel que va a programar, regular, verificar toda la actividad mental. Y estos son los lóbulos frontales. Esto es lo que nos diferencia con cualquier especie que vive con nosotros. No hay ningún animal que programe, regula o verifique su actividad mental, solo nosotros. Aunque casi ya no es exclusividad de nosotros, porque muchos de nosotros ni programamos, ni regulamos, ni verificamos nuestra actividad mental. Estas 3 sistemas funcionales son los que más o menos se entiende dentro de lo que es la función de la corteza cerebral. Y esto, asociado a los conceptos que deben tener sobre lo que son las áreas primarias, secundarias y terciarias, les va a permitir comprender más o menos lo básico del funcionamiento de su cerebro. Entonces, ¿a qué se llaman áreas primarias? Son áreas específicas de la corteza, en las que se les va a proyectar la información de diversos sistemas, será el auditivo, el visual, el sensitivo. Están en las neuronas aferentes en la capa 4 de su corteza. Por ejemplo, vamos a usar el área visual. Acá en amarillo es el área visual primaria. Acá está la información de todo esto. Pero, si ustedes quieren usar un término más entendible, diremos toda la información visual. En bruto está acá. Esta información visual, o que puede ser también auditiva, etcétera, porque tienen acá, por ejemplo, su área auditiva primaria. Bueno, esta información visual primaria llega al área anterior, al hipocampo, se generan una información, una serie de procesos mnésicos y regresa al área secundaria. ¿Y qué cosa es el área secundaria? Estas están las áreas que están alrededor de la primaria. Esta. De la primaria visual, esta es la secundaria visual. Área 18, área 19 de Brodmann. Entonces, estas áreas secundarias van a poner o poseen conexiones neuronales construidas a través de la experiencia, donde se integran los mensajes aferentes en percepciones y experiencias reconocibles y provistas de significado. Yo acabo de ver un objeto que nunca he visto. Es un objeto, digamos, a ver, medio ovalado, parece de material plástico y tiene una forma con una ruedita al medio, y yo no sé qué significa. Entonces, esa información primaria está acá. Y cuando me entero que esto que estoy mirando, alguien me dice que es un mouse, toda esa información se va a llevar vía hipocampo y se va a fijar en el área secundaria.
De tal manera que la próxima vez que vea ese objeto, yo ya sé que es un mouse. Y ya sé que eso tiene un significado, que es reconocible, que es algo que yo ya sé para qué sirve. Y eso en ustedes les va a pasar hasta los rostros, los modelos de autos, lo que ustedes quieran. La primera vez no van a saber área 18 y todo lo que ustedes van a archivar con significado, con un valor, con una utilidad, va al área 19. Estos conceptos no se olviden porque cuando hablemos de epilepsias van a entender por qué uno y el otro tiene un valor en el significado de lo que es una crisis. Lo mismo va a suceder con el área auditiva primaria. Acaban de escuchar una canción que no saben qué es y bueno, les dicen, esa canción se llama tal y la canta tal grupo. La próxima vez ya saben que esa canción se llama tal y la canta tal grupo. Y así pueden identificar olores, sensaciones táctiles, visuales, auditivas, etc. Esa es una función de las áreas secundarias. Las áreas terciarias son áreas de cruce de información de los distintos sistemas sensoriales. Acá hay una integración multimodal. Y acá están los rasgos, o son responsables de los rasgos distintivos del hombre, implicadas en las formas más complejas de comportamiento. Predominantemente, esta es una función que va a partir de toda la zona frontal hacia el resto. Estas áreas terciarias serían los responsables de cosas tan sencillas como su moral, su ética, su puntualidad, su interés, etc. Entonces, una pregunta, ¿alguien tiene ese control? Dice ceder control de tener la presentación, presentando. Un poco que aquí no me deja ver mi pantalla. ¿Quién es responsable de eso, doctores? Compartiendo pantalla. No, pero entran y salen, entran y salen. Pero bueno. La organización cortical. Entonces, la corteza, 40% del volumen total del cerebro. Las alteraciones de la corteza va a traer alteraciones de hipomotor, sensorial y alteraciones en la actividad cognitivo-conductual. Estas son las que vamos a hacer ahora y que son las afasias, las amnesias, las apraxias y las agnosias. Entonces, lenguaje, su alteración son las afasias. Alteraciones de la memoria, sus alteraciones se llaman amnesias. Alteraciones de la apraxias son las apraxias y alteraciones de la agnosis son las agnosias. El lenguaje, doctores, deben entenderlo como el uso de un sistema de símbolos que llevan un significado, comunicación. Entonces, estos pueden ser hablados para lo que se tiene caracteres sonoros o puede ser escrito para lo que se tiene los caracteres escritos. Funcionalmente el lenguaje tiene un componente motor, ya sea hablando o escribiendo, o un componente sensorial, ya sea oyendo o leyendo. Las afasias, entonces, son alteraciones del lenguaje, secundarias a una lesión cortical. Tienen 4 conceptos. Pérdida o deterioro de la generación o comprensión del lenguaje hablado o escrito. Secundaria a lesión adquirida en el cerebro. Un poco más bonito que perturbación en la comunicación verbal, causada por lesiones cerebrales. Lenguaje por daño cerebral, caracterizado por dificultades en la producción, disminución en la comprensión y errores en la denominación. Entonces,
Acá ustedes van a conocer las formas de afasias. Entonces, cuando sucede lo que les comentaba del neurólogo ruso, si se calcula que hubo 20 millones de rusos muertos y se dice que por cada muerto hay 20 heridos, calculen cuántos heridos hubo en Rusia. Y la mayor parte obviamente eran heridas de trauma, de bala, de explosiones, de esquirlas. Entonces imagínense cuántos heridos de cabeza y de cerebro había. Entonces Luria es el que da estos sistemas funcionales y el que emite teorías, nombres a muchas de las alteraciones cerebrales. Pero como existía un gran divorcio con la parte occidental, los occidentales tenían otra forma de nombrar a sus trastornos de funciones superiores, e incluso había escuelas europeas y la americana que nombraban de distinta forma. Entonces, esto, dependiendo de qué libro leían, era un problema para identificar a qué estábamos refiriéndonos. Y es por eso que en algunos momentos ustedes van a encontrar hasta 3 nombres diferentes, cuando en realidad representan lo mismo. Entonces, esta afasia secundaria a lesión temporal en el lóbulo temporal superior o el área 22 de Brodmann se va a caracterizar por una dificultad para reconocer el sonido, el reconocimiento fonológico de las palabras. Entonces, esto se describe como que el paciente tuviera una sordera a las palabras. Y esto se asocia a errores en la producción de palabras. Se asocian parafasias. Y la parafasia no es más que cuando un paciente quiere decir algo, por ejemplo, carro, le sale bote. Quiero decir licuadora y sale refrigeradora. Yo quiero decir una palabra y emito otra palabra. Entonces, todo el lenguaje que tiene el paciente terminan llamándole una ensalada de palabras. Esto es la afasia acústica agnóstica o la de Wernicke o una afasia de tipo sensorial y su localización está ahí, área 22 de Brodmann. Entonces, la otra forma de afasia es la acústico-amnésica o de conducción aferente. Localización segunda, circunvolución temporal del lado izquierdo. Acá ya hay una dificultad para retener la información verbal. Por eso es acústica amnésica. No puede retener todo lo que verbalmente escucha. Hay una amnesia verbal. Y esto va a llevar a una desintegración del contenido fonológico del lenguaje. Entonces es otra forma de afasia. Una tercera forma es la que está en el ángulo temporo-occipital. A esta le llaman amnésica o anómica. Acá tienes una dificultad para evocar el nombre de los objetos. Hay una dificultad para relacionar el percepto y la palabra que lo representa. O sea, lo que ustedes miran y qué se llama ese objeto que están mirando. Otra forma de afasia es la llamada semántica. Su localización está a nivel angular y supramarginal izquierdo, aquí. Y acá el paciente tiene dificultad para comprender estructuras lógico-gramaticales y no se encuentra una relación entre los componentes de la oración. Más adelante tenemos la apraxia del habla. Ahorita vamos a ver qué es apraxia. En este caso, la apraxia del habla es una forma de afasia. En las apraxias lo que se va a alterar en este caso es el articulema, la unidad articulatoria, es decir, donde se ha guardado toda la actividad o se ha memorizado cómo debe moverse la unidad articulatoria para expresar lo que quieres decir. Es decir, no hay una retroalimentación sobre el aparato fonador. Y el aparato fonador no está acá, sino en los músculos que van a moverse para emitir un sonido, una palabra, lo que ustedes quieran. Este es un síndrome afásico, llamado motor aferente o de conducción.
Más adelante tenemos la motor eferente de Broca, 1864. Luego le llamaron no fluente o expresiva. Su localización está ahí. Tercera circunvolución frontal en la parte baja. Acá ya existe una desautomatización y perseveración. Acuérdense del paciente tan y solo decía tan. No hay elementos gramaticales, el estilo es telegráfico. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver la película de Tarzán, podrán observar que Tarzán no hablaba con elementos gramaticales, sino simplemente hablaba sin el uso, era un estilo telegráfico. Y los estados mayores obviamente llevan a la desautomatización y a la perseveración y cada vez a una carencia de lo que constituye todo lo que nosotros consideramos como elementos del lenguaje. Y la otra forma, o la otra parte de lo que son los síndromes afásicos son los llamados dinámicos o los síndromes afásicos motores transcorticales. Estos ya están en las zonas prefrontales. Acá hay la pérdida de la iniciativa verbal, adinamia, y se suprime toda la expresión emocional del lenguaje. Ese es un hablar muy pobre en cuanto al tono, si quieren, que ustedes dicen cuando van a decir o van a hablar algo. Y esto va a llevar a la ecolalia y finalmente al mutismo. Entonces pueden darse cuenta que hay distintas formas de afasia. Y todos estos problemas afásicos que hemos descrito son afasias puras. Pero imagínense ustedes una lesión para que produzca solo un tipo de afasia, tendría que ser una lesión circunscrita a algún sitio de eso. Así como Broca tuvo su tumor acá y le permitió describir todo lo que ha descrito, puede haber lesiones circunscritas ahí, sí, pero ¿qué es lo que ustedes van a ver con más frecuencia? Por ejemplo, un paciente con un ataque cerebrovascular. Toda la cerebral media va a llevarse todo esto. Entonces van a tener ya una afasia mixta, donde van a encontrar los estados mayormente graves de esto es cuando el paciente no comprende nada y no habla nada. Entonces ya una afasia completa, una afasia total, si quieren, mixta, expresiva y comprensiva. Estos síndromes afásicos se van a asociar con las alexias, que son trastornos con la lectura, con las agrafías o agrafias, si quieren, que tienen que ver con todo lo que es la escritura, y con las acalculias, que tienen que ver con los trastornos del cálculo. Entonces, todos estos síndromes afásicos pueden asociarse a estos trastornos como son la alexia, la agrafia y la acalculia. Ahora vamos a continuar con lo que es memoria. ¿Qué es la memoria en resumen? Es un proceso cognitivo que procesa, codifica, almacena y evoca la información. Entonces los trastornos de la memoria van a ser, primero, memoria, alteraciones de la memoria que se llama a corto plazo. La memoria a corto plazo es aquella que tiene relación con la información operativa o de trabajo, ¿no? Esta es una duración de segundos a minutos. Tú llamas, oye Carlos, dame el teléfono de fulano de tal, 9599238140, listo. Yo agarro, marco. En un ratito ya no me acuerdo del teléfono. Entonces es una memoria de corto plazo. Y la memoria de largo plazo puede ser anterógrada o inmediata,
cuya duración en estos casos es 10 minutos o menos. La retrógrada o mediata, que esta es la que tiene tiempo prolongado, es todo lo que ustedes están guardando por mucho tiempo y que también tiene su tiempo, y lo que no se usa se elimina de su cerebro. Esta memoria de largo plazo puede ser lo que se le ha llamado reflexiva o implícita, aquella a que tiene que ver el saber cómo. La memoria declarativa o explícita es saber qué. Y este saber qué tiene dos formas, la episódica y la semántica. Entonces, todo esto vendría a ser un resumen de lo que vendría a ser la memoria. Y las alteraciones de la memoria se llaman amnesias. Y dentro de las amnesias, la anterógrada es la incapacidad para retener información. Retrógrada es la imposibilidad de evocar una información previamente aprendida. Anterógrada, no puedo guardar. La retrógrada, no puedo evocar lo que ya había aprendido. Hay dos formas más de amnesias que, bueno, las específicas, estas tienen relación con la naturaleza de la información a memorizar, y la inespecífica, que es alteración para cualquier material o modalidad que debe archivarse. Síndromes amnésicos. La del hipocampo. Ya les habíamos dicho que, por ejemplo, en el caso que habíamos hablado de la zona visual primaria, va al hipocampo, se dan fenómenos amnésicos y la información se queda en el área visual secundaria. Este hipocampo es el que participa en eso. Entonces, cuando este hipocampo falla, va a haber una amnesia anterógrada masiva. Acá no hay posibilidad de adquisición de toda información nueva. ¿Por qué? Porque esto no funciona, entonces no hay nada como archivar. Todo lo que viene a nuestro cerebro no se puede archivar. Porque no se puede archivar, no puedes guardar nada nuevo. Pero sí se conserva la memoria de lo que has aprendido antes. Este tipo de amnesia del hipocampo no se acompaña de confabulación ni de trastornos de la personalidad, y el individuo es consciente de su problema. La amnesia tipo Korsakoff. Acá hay una mezcla de la amnesia anterógrada masiva y compromiso de la memoria retrógrada, o sea, las dos memorias se afectan. Acá sí se acompaña de confabulación y con la imposibilidad de reconocer rostros. Esto se debe a alteraciones de la memoria y en dificultades de la evocación selectiva. Y acá estas sí son lesiones diencefálicas de cuerpos mamilares y del núcleo dorso mediano. Las amnesias globales transitorias. Estas son trastornos de un origen vascular, puede ser horas, y son secundarias a enfermedad cerebrovascular posterior o a migraña vertebrovascular. Recuerden que el hipocampo tiene una circulación posterior. Entonces, cuando falla un compromiso amnésico, por ejemplo, de un cuadro vascular, un AIT, aunque últimamente se está considerando que son entidades un poco diferentes, el AIT con la amnesia global transitoria, lo evidente es que hay cuadros, hasta como la migraña posterior o la vertebrovascular, que pueden traer la incapacidad del paciente en reconocer lo sucedido en un tiempo determinado. Lo más frecuente son pacientes que vienen a la consulta diciendo que el día de ayer se acordaron que han preparado el desayuno y se han sentado a tomar el desayuno y no se acuerdan hasta cuando han despertado después de su siesta a las 4 de la tarde. La familia dice, sí, ya tomó su desayuno, luego ha lavado las tazas, luego ha cocinado el almuerzo, nos ha servido el almuerzo, pero todo ese evento el paciente no recuerda. A eso se llama una amnesia global transitoria.
Ahora, las amnesias o dismnesias paroxísticas son las relacionadas a crisis epilépticas focales complejas o parciales complejas, a estatus de ausencia o estatus parcial complejo. El estatus es la duración de una crisis epiléptica por más de lo que usualmente dura. Una crisis puede durar 2, 3 minutos, pero los estatus duran mucho más tiempo. Y estos trastornos amnésicos son secundarias a estas formas de crisis epilépticas. El paciente no recuerda. Y no recuerda, ¿por qué? Porque toda la actividad, también epiléptica, compromete al hipocampo. Al comprometer al hipocampo, el paciente no fija nada. En consecuencia, no ha guardado nada en su disco duro y no puede evocar nada, por lo tanto no recuerda nada. Pero las dimnesias ya vienen a ser las sensaciones de que el paciente ya lo ha visto, ya lo ha vivido o ya lo ha oído. Entonces, yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado eso, han ido a algún sitio y les ha dado la sensación de que ya han estado en ese sitio. O que esto que lo están viviendo, ya lo han vivido antes. O ya lo han oído antes. Entonces, estas dimnesias tienen importancia cuando el paciente tiene la sensación de esto, pero de manera consecuente, repetida si quieren, y son una forma de trastornos de la familia de los estados epilépticos o de las enfermedades epilépticas si quieren. Las amnesias en las demencias. Esta es la paciente Augusta, esta es la paciente que Alzheimer le hace la autopsia y define las características del cerebro de esta paciente y a raíz de eso toda esta demencia toma el nombre de la demencia tipo Alzheimer o de Alzheimer inicialmente, ahora tipo de Alzheimer. Entonces, estas amnesias que se dan en las demencias pueden ser corticales, compromiso de memoria corto y de largo plazo, y pueden ser subcorticales. Acá hay una deficiencia marcada en la evocación o la localización de los archivos almacenados. Ejemplo típico de una amnesia cortical, Alzheimer. Ejemplo típico de una amnesia subcortical, Parkinson. ¿Qué es la gnosis? El reconocimiento cortical de estímulos sensoriales es la capacidad para saber y reconocer el significado de un estímulo sensorial. Es un proceso cerebral complejo que procesa información cerebral. En consecuencia, las agnosias son la alteración de esas funciones. En consecuencia, es la incapacidad para reconocer estímulos sensoriales como consecuencia de la perturbación en el procesamiento complejo de la información. Entonces, estas agnosias pueden ser perceptivas. Se llama perceptivas a todas las que se afectan a nivel de la elaboración de datos sensoriales que permiten reconocer y discriminar patrones complejos. Y los asociativos, alteración en la función que relaciona los datos discriminados con las imágenes de memoria guardadas en el cerebro por las distintas modalidades sensoriales, pero que confieren significación a lo que están percibiendo. Mejor así. Las agnosias auditivas, es decir, la incapacidad para identificar sonidos verbales y no verbales, eso es agnosia auditiva. Cuando las lesiones son izquierdas, el paciente tiene la incapacidad de asociar el sonido que percibe con lo que significa dicho sonido. Y cuando son derechos, hay una falla de la discriminación acústica de los sonidos. Eso es las dos formas de agnosias auditivas. Las agnosias visuales. Hay agnosia para los objetos, que es la imposibilidad de reconocer los objetos de forma inmediata.
Es una incapacidad de darle su significado a un objeto que están viviendo, están percibiendo en ese momento. Las agnosias a los colores se obtienen fácilmente pareando color-color o color-objeto. Agnosias espaciales es la incapacidad para orientarse en lugares familiares, evocar mentalmente un trayecto y localizar ciudades en un mapa. Cuando quieren evaluar esto en el examen físico, le piden al paciente que describa desde la puerta del hospital hasta este consultorio cuál ha sido su trayecto. Entonces, si ustedes conocen el Hospital Nacional, por ejemplo, les va a decir: he entrado, he subido unas graditas, luego hay una rampa, he doblado a la izquierda, luego a la derecha y he entrado a la puerta y ahí al frente, subiendo unas 2 gradas, he encontrado el consultorio de neurología. Entonces, cuando hay una agnosia espacial, el paciente es incapaz de reconocer todo esto que vendría a ser el recorrido desde la puerta de entrada al consultorio de neurología. Estas agnosias espaciales, cuando son transitorias, mejoran con el tiempo y estas se asocian a lesiones posteriores derechas. Cuando la agnosia espacial es unilateral, ahí no tiene en cuenta los estímulos del espacio contralateral a la lesión. Ustedes le piden al paciente que dibuje una casita y va a dibujarles así la mitad de la casa. O le piden que dibuje una flor y va a dibujar una flor con 3 pétalos y los otros del otro lado no los reconoce. Esa es una agnosia espacial. Finalmente, las praxis. Las praxis, formas de actividad motora adquiridas y elaboradas. Esto, obviamente, mediante el aprendizaje. Entonces, son actividad motora, es decir, cómo ese músculo ha aprendido a moverse para realizar una función. Ahora acuérdense cuando hablábamos de las afasias y les decía, esta es una apraxia del lenguaje. Esta apraxia es la pérdida de toda la actividad motora aprendida para que los músculos fonadores se muevan de tal manera y emitan ese sonido que le llamamos voz y que tiene un significado. Entonces es una apraxia del lenguaje. Así como hay del lenguaje, existe pues un conjunto de trastornos que tienen que ver con praxis y secundariamente sus alteraciones, las apraxias. Entonces, conjunto de actividades y habilidades prácticas: hablar, desplazarse, usar utensilios o instrumentos, manipular objetos, armas, efectuar gestos simbólicos. Y las apraxias van a encontrar o van a definirse, si quieren, como un trastorno en la ejecución intencional de un gesto motor, obviamente aprendido. Este gesto motor, comportamiento aprendido que tiene un fin de comunicación. Las apraxias no se presentan por déficit motor ni sensitivo, entiéndase por motor a lo que significa fuerza muscular, sino que existe una disociación entre la idea del movimiento y la ejecución motora. Ustedes, cuando han aprendido a bailar por primera vez un vals, estoy seguro que la primera vez el 99% se han reído de lo que hacen y después de que han bailado 5 veces, lo han hecho bastante bien y ahora inmediatamente escuchan un vals y van y bailan un vals. No hay, cuando estos problemas apráxicos, ustedes ya han generado todo un esquema motor para la realización, en el ejemplo de un baile. Cuando hay las apraxias, no existe un compromiso de sus piernas o de sus brazos o de su coordinación cerebelosa, etcétera, sino que simplemente toda esa idea de movimiento y la ejecución motora se alteró. Y a eso se llama apraxia. Entonces, las apraxias bucolinguales son aquellas en las cuales hay una dificultad en el movimiento voluntario. Y acá están implicados los músculos que tienen que ver con el habla. Movimientos sin una finalidad lingüística. Soplar, aspirar, sacar la lengua, hacer el gesto de besar o la mímica de llanto. Y esto se va a asociar a lesiones anteriores del lóbulo parietal.
Las apraxias ideomotoras pueden ser simbólicas, por ejemplo, realizar el saludo militar o el signo de la cruz. Cuando ustedes evalúan, le piden al paciente que, a ver, haga usted de cuenta que usted es un militar y salude, o persígnese. O pueden ser expresivos, el llamado con la mano, el signo de chao, despídase con la mano, o descriptivos corporales. Señor, haga de cuenta que se está peinando, o haga de cuenta que se está cepillando los dientes, o cómo haría usted el movimiento para fumar, o la utilidad de objetos. Le piden al paciente que les diga cómo moverían sus manos para cortar con unas tijeras, o cómo pone o cómo mueve su mano para abrir una puerta. Estas apraxias idiomotoras también, cuando existe desconexión del cuerpo calloso, va a haber hemiapraxias, ¿ya? Y estas son la incapacidad para realizar los gestos, pero con una mano. Cuando las lesiones son en el lado izquierdo, va a comprometer ambas manos. Y cuando son lesiones derechas, solo la mano izquierda. Estas son lesiones asociadas a lesiones en el cuerpo calloso o lesiones posteriores del hemisferio izquierdo. La construccional, la apraxia construccional, ya tienen ustedes un defecto entre la percepción visual y la acción apropiada. Entonces, es la incapacidad para dibujar objetos sencillos, copiar modelos, realizar tareas de ensamblaje. Y el origen es bilateral y es la más común. Entonces, si ustedes, bueno, cuando veamos demencias van a ver, existe el test, el Mini-Mental, donde se les pide al paciente que dibujen, copien. Ustedes le enseñan este pentágono. Y le piden al paciente que este pentágono, él lo copie, mirando el pentágono. Y van a encontrar cosas como esta. En el pentágono, lo que tiene un valor es que exista este cruzamiento. Y ninguno de los tres tiene este cruzamiento. Este ha cruzado, pero ha cruzado hasta en 4 oportunidades. Estas son alteraciones de la apraxia construccional. ¿Y por qué es útil este cruce de pentágonos para que copien? Porque demuestra un origen bilateral. Y porque es común. Y por eso en la mayor parte de lo que significan los tests para evaluar demencias o deterioro cognitivo leve, el Mini-Mental considera y otros tests este tipo de buscar la apraxia construccional porque es bilateral y generalmente de localización frontal. La apraxia del vestir, hay una alteración en el reconocimiento del cuerpo y su relación con objetos o con el espacio en el cual se desplaza. Cuando tienen estos problemas, los van a traer a los pacientes, la familia, diciendo que se está poniendo el pantalón en lugar de la camisa o cosas así. Y esto sí se relaciona con lesiones parietales del lado derecho. Muy bien, doctores. Tenemos 3 minutos para terminar la clase. Yo le voy a hacer llegar a la delegada para que les pase a ustedes esta clase, y hay cosas que están un poco más ampliadas, como por ejemplo la evaluación o qué deben pensar ustedes. Y ponerme a leer en la clase teórica es un problema. Creo que les es más útil a ustedes leer y le dar un valor a la evaluación de lo que es un paciente con alteración de la conciencia. Las alteraciones del lenguaje y todo lo que hemos hablado está un poco más ampliado en las copias que les voy a dar. Ustedes inician prácticas este lunes. Solo tenemos hasta ahora un problema con 2 grupos que hasta ahora no me han asignado. Supongo que hoy día lo harán, a la doctora Elisa Pérez de Yanaguara, ella es neuróloga. Y así evitamos que 2 colegas que tienen 3 grupos y de ellos 2 el mismo día, altere pues lo que normalmente ustedes deben tener. Ustedes deben tener su profesor y no hacer 22 alumnos una práctica
cuando se puede hacer aceptablemente con 11 alumnos, que también es mucho, me parece, pero bajo este sistema no nos queda otra cosa, doctores. ¿Alguna pregunta sobre el curso? Muy bien, doctores, nos estamos viendo el próximo sábado, 7:30, ya con ya temas específicos del curso de neurología clínico-quirúrgico. Hasta luego. Luego, doctor. Muchas Hasta luego, doctor. gracias. Hasta luego, doctoras.